Bienvenidos a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en esta mesa de debate. Una mesa que hemos llamado Learnability, en el que vamos a hablar de este concepto entendido como la capacidad, la habilidad para aprender, y no tan solo la habilidad, sino también esa agilidad para aprender. Os presentaré en un momentito a mis compañeros. Antes sí que me gustaría comentar con vosotros el motivo, ¿no?, de esta mesa de debate, cómo lo hemos pensado y por qué le hemos dado tanta importancia a este concepto de Learnability. Seguramente que si a muchos de los que estamos aquí nos preguntan pues, cuáles van a ser esas profesiones del futuro, esas posiciones del futuro, muy posiblemente a lo mejor no sepamos qué respuesta dar, ¿de acuerdo? E incluso a lo mejor alguno de vosotros, aunque aquí veo gente muy joven, pero a lo mejor alguno de vosotros, vuestros hijos incluso os han hecho esa pregunta: ¿cuáles van a ser las profesiones del futuro? Y a lo mejor tampoco hemos podido saber dar respuesta a esto. Este paradigma en el que nos encontramos actualmente en el mundo laboral también lo tenemos en el mundo académico. De hecho, ahora muchas escuelas no saben para qué formar a estos nuevos ciudadanos, a estos nuevos profesionales del futuro, y realmente no saben cuáles van a ser esas profesiones. Con lo cual sí que están apostando por apuestan por formarles en toda la parte competencial. Porque aunque es cierto que no sabemos cuáles van a ser esas profesiones, lo que sí que tenemos claro, lo que podemos saber son tres grandes aspectos. El primero de ellos es que esas profesiones van a estar impactadas sí o sí por la tecnología, con lo cual sabemos que tenemos que formarles en competencias digitales. De la misma forma, sabemos que estos ciudadanos del futuro, estos profesionales del futuro van a tener muchísima información a su disposición, van a tener que tener capacidades, competencias para buscar toda esa información, saber analizarla, saber filtrarla, saber sintetizarla, saber organizarse, saber tomar decisiones de una forma ágil. Con lo cual también sabemos que otro de los temas en los que tenemos que formar a esos ciudadanos del futuro, a esos profesionales, tanto en el mundo académico como nosotros en el mundo laboral, van a tener que ver con esas competencias que ahora les llamamos, por suerte, cambiamos ya el nombre y son Power Skills, ya no son esas Soft Skills, que hasta el momento nos parecía algo más a más, unas competencias de soporte, sino que hemos entendido que son competencias Power, que son competencias que necesitamos tenerlas a la mano para poder adaptarnos a esos puestos del futuro. Y el tercero de los aspectos que también ahora mismo tenemos claro, aunque no sepamos cuáles son esas posiciones, será que realmente todas estas posiciones sí que van a tener la necesidad o todas esas profesiones del futuro que estamos viendo ahora, se está dando ese concepto de mestizaje de especialidades. Seguramente que muchos de los que estamos aquí tuvimos que decidir entre ciencias o letras. Ahora no, tenemos 5 itinerarios de formación. Ahora esto no va de ciencias o letras. Esto va de que aquí tenemos muchas especialidades, que el mundo de humanidades se mezcla con el tecnológico, se mezcla con el científico y se mezcla con el social. Con lo cual también sabemos que esos nuevos profesionales van a tener que tener habilidades para ser flexibles, para ser creativos, para ser innovadores, para realmente ver las cosas desde otro prisma y saber buscar sinergias entre diferentes conceptos. Con lo cual no sabemos cuáles son las profesiones del futuro, es cierto, pero sí que sabemos que en esas competencias vamos a tener que formarles, ¿de acuerdo? A partir de ahí, hasta ahora salimos de las facultades con nuestra mochila, con un montón de conocimientos del mundo laboral, de experiencias previas, con un montón de creencias, de cosas que nos habían funcionado, y ahora cada vez esto va a tener menos valor. ¿Por qué? Pues porque seguramente que toda aquella experiencia que tenemos, aquellos conocimientos, van a cambiar de una forma tan rápida, va a cambiar con tal velocidad que van a quedar obsoletos seguramente muy cerca en el tiempo. Con lo cual, quizá lo que llevamos en esa mochila no va a ser de tanta ayuda como hasta ahora. Lo que sí que tenemos claro es que en esa mochila vamos a tener que meter ese concepto de learnability, esa capacidad por aprender, esa curiosidad. Eso sí que sabemos que lo tendremos que poner en nuestra mochila personal y en la profesional, ¿de acuerdo? Y del mismo modo que sacaremos de esa mochila pues todas aquellas creencias que teníamos hasta el momento que nos han ido bien hasta ahora, pues posiblemente el nuevo escenario ya no será así y tendremos que aprender otras maneras de hacer. Con lo cual, antes de dar paso a mis compañeros, sí que os quería lanzar una reflexión. Y yo estos días así, hablando con mis compis, cuando leía este concepto de learnability como la capacidad de aprender, la habilidad para aprender, yo lanzo la pregunta y para que os la queréis. Para mí no es quizá no tanto la capacidad de aprender, yo creo que es desaprender para aprender, ¿de acuerdo? Pero la dejo ahí para vosotros. Os presento ya a los compañeros que me acompañan hoy en la mesa. Ellos os van a explicar cuál es su experiencia en sus organizaciones, cómo han implementado, cómo están llevando a cabo este concepto de learnability, lo importante que es para ellos,
cómo lo aplican los conceptos de reskilling, de upskilling, de cómo desarrollan a sus profesionales en el puesto actual, en el futuro o en nuevos puestos que a lo mejor ni siquiera están todavía definidos, y cómo para ellos la importancia que le dan a cómo alimentar esa curiosidad en sus colaboradores, a cómo de importante es ese cambio de mindset en el que ahora el colaborador debiera ser la persona que lidera, que haga una autogestión y que lidere su propio proceso de aprendizaje y de desarrollo. ¿De acuerdo? Os presento a todos ellos. A mi izquierda tengo a Astrid Mestres, que es Global Talent and Development Manager en Fluidra. Gracias, Astrid. Después, en segundo lugar, tengo a Beatriz Luca de Tena, que es Global People Development and Acquisition Senior Leader de Almiral. Gracias, Beatriz. Después tengo a Roberto Riera, que es Global Talent Partner y responsable de Employer Branding en Desigual. Y en cuarto lugar tengo a Juan José Prieto, que es Director de Formación y Desarrollo en Grupo Planeta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. Voy a empezar contigo, Roberto. Voy a hacerte la primera pregunta a ti. Perfecto. El caso de Roberto, además, es muy interesante porque a mí una de las cosas que me dio como me impactó cuando me lo explicó, y es que el nacimiento de la marca Desigual precisamente nace de algo que es realmente aprendizaje, que es la habilidad de aprender. Y precisamente me llamó la atención cuando me explicaste el concepto de cómo surge vuestra marca, cómo nace. Nace de un proyecto, me hablas de upcycling, que era de diferentes tipos de prendas, hacer una nueva, darles una segunda vida. Y le decía, ostras, Roberto, es que esto es súper parecido a todo el tema del upskilling, porque al final también es dar una segunda oportunidad para nuevas posiciones. Entonces, bueno, mi pregunta hacia ti, Roberto, sería ¿cuánto de importante consideráis vosotros que es la learnability en Desigual? ¿Y cuáles para ti serían, bueno, para Desigual son las competencias más que debe tener un colaborador en Desigual? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Nuria y a Factor Humano por invitarnos a mí a Desigual y a mis compañeros por compartir mesa. Para los que no conozcan a Desigual, os voy a dar un par de pinceladas. Desigual lleva 40 años en el mundo de la moda. Es una empresa que nació con un objetivo muy claro, que era inspirar alegría a sus clientes creando prendas únicas. A nivel macrodatos, somos como unos 2.700 empleados en todo el mundo y estamos en más de 100 países. Como esto es un foro de recursos humanos y como colegas y compañeros, pues una de nuestras iniciativas más famosas fue la que lanzamos el año pasado, implementando la jornada laboral de 4 días, siendo una de las empresas españolas pioneras en este campo. Y como bien decía Nuria, el aprendizaje forma parte de nuestro ADN, ¿no? Y de hecho con ese método que a día de hoy se utiliza mucho y que las empresas de moda constantemente citan, que es el upcycling, tiene que ver mucho con lo que es el upskilling, ¿no? Que es el formarse de nuevo o aprender nuevas competencias. Entonces, bueno, Desigual, no quiero decir error, sino nació más bien de un aprendizaje, de ver una oportunidad donde podía haberse visto, pues, un stopper, ¿no? Nuestro fundador Thomas Meyer en el año 1984 estaba en Ibiza, vendía ropa y tuvo un sobrante de ropa, un sobrante de vaqueros que no consiguió vender. Entonces pensó, ¿y ahora qué hago? Pues con no me van a salir los números, ¿no? Y entonces lo que se le ocurrió es, con estas prendas, crear una chaqueta con diferentes elementos que tienen a día de hoy pues una metodología que se llama patchwork. Y lo que creo es algo nuevo, que a día de hoy es un éxito, y gracias a ese éxito yo estoy aquí. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje, ¿no?, que está en nuestro ADN? Es de todo lo que puede ser un hándicap, puede ser una oportunidad para el éxito. Y esto lo tenemos muy, muy en el ADN. Desigual, como empresa del sector retail, está ahora mismo conviviendo en dos periodos de transformación. O sea, por un lado está la propia transformación de Desigual, que si vais a nuestras tiendas pues podréis ver cómo el producto ha cambiado, cómo han cambiado un poco los lemas, la marca, un poco el look and feel. Y luego está la propia transformación del sector retail, que como sabéis es súper dinámico, súper ágil, lo que haces para hoy ya no te vale para mañana y tienes que estar constantemente pues haciendo upcycling y reskilling y upskilling, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene el sector retail ahora mismo y de los cuales nos vemos impactados? Pues hay una gran preocupación por la sostenibilidad, no solo en cuanto a los procesos de los productos, sino también en cuanto a las personas, en cuanto a las políticas, en cuanto a los enfoques. Luego el e-commerce. El e-commerce, que hace unos años era importante, ahora lo es todo. O sea, la digitalización, ese proceso que crece cada día más y que nos envuelve, pues es algo que tenemos que todos los días pues adaptarnos, ¿no? Luego también los nuevos hábitos de consumo. El cliente compra de otra manera y nosotros tenemos que pues servirle de la mejor forma que creemos y que podemos y que nos pide. Y luego también
todo lo que tiene que ver con la unicanalidad. Antes lo hacíamos como por separado y ahora pues trabajamos como un equipo y eso también demanda nuevos skills. Entonces, ¿qué marco o qué hemos hecho para trabajar en este entorno? Pues lo que nosotros llamamos la cultura open. Es una cultura en la que estamos muy abiertos y muy enfocados a fomentar la creatividad y la innovación y lo que es la colaboración, tanto colaboración interna como externa. ¿A qué me refiero con interna? Pues que los departamentos no son cajas estancas que no se hablan y que simplemente cada uno tiene sus objetivos, sino creamos esos espacios para que puedan surgir sinergias, para que podamos crecer, para que podamos crear cosas juntos. Y luego a nivel externo, con muchos freelance, con artistas, con diseñadores, todo lo que tenga que ver con el talento externo que nos va a nutrir, no solo el talento que tenemos dentro, sino también el externo. Y en cuanto a las competencias, pues en este marco que os he contado de transformación interna, transformación externa, el retail, desigual que lo llevan en el ADN, ¿cuáles son esas competencias? Pues obviamente las competencias digitales que las ha mencionado Nuria, pero sobre todo en este caso nosotros lo enfocamos desde cómo moverte en entornos digitales, que nosotros y vosotros seguro que desde la pandemia lo habéis visto como súper claro, lo comentábamos antes, lo que antes Teams era una cosa puntual, ahora lo es todo, por ejemplo, pues hay personas que necesitan entender bien cómo trabajar en ese concepto. Y luego lo que es el liderazgo en remoto, selección en remoto, gestión de personas en remoto. Todo esto que es algo que antes pues a lo mejor no hacía tanta falta y ahora sí. Todas las competencias que tienen que ver con la innovación y la creatividad, por supuesto. Esto es algo importante porque pues bueno, te tienes que reciclar. Y las competencias bueno, de orientación al cambio, pero eso ya estaba de antes, ¿no? O sea que ahí no hay nada nuevo. Y con todo esto y con los retos y challenges que nos plantea Retail, pues estamos encantados, reinventándonos y creciendo y mejorando. Muy bien, gracias Roberto. Te lanzo la pregunta, Beatriz. En tu caso, cuando hicimos la entrevista previa, que me estuviste explicando también el proyecto de Almirall, me comentabas que estáis en un proceso de transformación cultural y uno de los pilares que me pareció como muy interesante que habías explicado era el Unleash Employee Potential, en el que estáis trabajando un cambio en el modelo formativo y también un gran eje para vosotros es el cambio en el modelo de liderazgo, me explicabas. Entonces también quería preguntarte, para vosotros, ¿cuánto de importante es esta learnability y cuáles creéis que son para Almirall esas competencias más que debéis tener? Muy bien. Pues nada, Nuria, muchas gracias y muchas gracias a Factor Humano por la invitación. Pues al final, como bien dices, actualmente la compañía Almirall se encuentra en un proceso de transformación cultural y se han identificado 3 pilares en los que queremos focalizar las acciones para realmente que este cambio tenga lugar, ¿no? Y el primer pilar es precisamente liberar el potencial del empleado y evidentemente pues todo lo que es formación pues juega un papel clave para que esto suceda. Entonces, para facilitar ese proceso de transformación, estamos trabajando desde el departamento en modificar o cambiar el modelo formativo, ¿no? Hasta ahora en Almirall el enfoque era un poco más como ir al cine, ¿no? O sea, el empleado va al cine y se le asignan unas formaciones, se le dan una serie de pautas a seguir y lo que queremos es que la experiencia cambie a ir a Netflix, ¿no? O sea, tú buscas el contenido, eres un actor partícipe, ¿no? En ese proceso de tu formación y te conviertes, como tú decías, en el líder de tu propio desarrollo. Entonces, a través de un proceso de análisis de cuáles son las tendencias del mercado, de entender, hablar con muchos proveedores de contenido para ver dónde se están focalizando, qué es lo que están haciendo nuestros competidores, qué es lo que están haciendo otros sectores diferentes al sector farmacéutico y luego evidentemente entendiendo también cuáles son las prioridades a nivel estratégicas de la organización, eso nos ha ayudado a trabajar y a entender cuáles son las skills en las que nos queremos focalizar, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que queremos de la manera más, dentro de lo posible, facilitar al empleado este trabajo, ¿no? O sea, poder trabajar en un entorno virtual y a través de inteligencia artificial, a través de machine learning, que el propio sistema te pueda decirte qué tipo de formaciones deberías realizar
teniendo en cuenta cuál es tu posición y teniendo en cuenta qué están haciendo otras personas con un rol similar al tuyo dentro de la organización y cuáles son tus expectativas de desarrollo, ¿no? Y para eso, pues estas skills, al final es que es muy parecido a lo que estabas comentando, ¿no? Nosotros también nos estamos focalizando en digitalización, en skills relacionadas con cómo trabajar de manera eficiente y de manera eficaz en este nuevo entorno híbrido en el que estamos trabajando todos. Todo lo que son es power skills, ¿no? Esas habilidades que son transversales, que son aplicables a cualquier posición. Y luego, pues, liderazgo, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy interesante que actualmente estamos implementando en las diferentes filiales de la organización es para el personal de campo, para todos nuestros visitadores médicos y MSLs, los cuales, pues, al final su trabajo ha cambiado muchísimo, el modelo de negocio en la industria farmacéutica ha cambiado y se ha visto acelerado este cambio por el COVID, ¿no? Y hemos pasado a un modelo omnicanal en el que pues ya no vale con visitar al médico presencialmente y nada más, y por lo tanto, pues todas las skills que eso implican, desde tener un mindset innovador más desarrollado a poder trabajar en este entorno de manera eficiente, y por lo tanto se ha desarrollado una plataforma virtual junto con el negocio, con diferentes retos y diferentes métodos formativos a lo largo de varios meses y con una monitorización constante para ayudar a este colectivo a nivel global a desarrollar las capacidades necesarias para poder trabajar en el nuevo entorno. Gracias, Beatriz. Juanjo, voy a por ti. Aquí estoy. En el caso de Juanjo también fue como en el caso de Desigual. Cuando me explicó la historia, su manera de trabajar, su modelo, también dije, bueno, pues que lo tenéis en el ADN, también la parte de todo lo que es la learnability. Tanto que Juanjo me explicaba que en Grupo Planeta no está la figura del líder o del jefe como tal, o el responsable, sino que el nombre que reciben es el formador de... O sea, tu responsable es tu formador. O sea, llega hasta ese punto que realmente creen en ese concepto de la importancia que tiene la necesidad de esa formación, ¿no? Entonces sí que te quería preguntar, Juanjo, pues eso, ¿cuál es vuestra visión de esta necesidad de seguir aprendiendo y qué espacio le dais en vuestro día a día también a todo este espacio del aprendizaje? Bueno, de todo, gracias Nuria, gracias a Factor Humano, gracias a mis compañeros por estar aquí con nosotros y a todos vosotros que no he visto bostezar. Son las 3:33. No, lo estamos haciendo bien, creo, porque si no... me preguntabas, buena pregunta, por cierto, Nuria, no me la esperaba. Mira, cuando decías que lo llevamos en el ADN, es cierto. Mira, Grupo Planeta es un grupo de empresas, es un conglomerado de empresas. Yo te voy a hablar, dijéramos, si acaso, eso que te comentaba del manager como formador, ocurre en una red muy concreta que es de ventas, ¿no? Es decir, que tenemos cerca de 2.000 personas en esa red de ventas. Entonces, lo que sí sabemos es que en el mundo de las ventas hay mucha rotación. Y además necesitamos generar ese engagement para que no haya, minimizar eso, ¿no? Entonces tenemos grandes flujos de contratación, pero a su vez tenemos grandes flujos también de rotación. Y teníamos que hacer algo al respecto, porque nosotros sí creemos en una red profesional de ventas. No creemos que una persona, un comercial, tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, desde el día 1 tenemos que profesionalizarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues desde arriba. Es que es la única manera. El manager tiene que estar concienciado en ello. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que el manager sea el formador. Que es la persona que está en constante relación con él. De hecho, incluso tenemos espacios por la mañana que no interfieren en su actividad laboral, en el cual 2-3 días, generalmente son 3 días, 3 mañanitas que son 40 minutos donde se genera un espacio de formación donde tú te puedes reunir con tu manager o con otra persona que está haciendo esa formación y recibes esa formación de manera diaria. ¿Por qué? Simplemente son espacios. Oye, luego a las 9:45 ya estás funcionando al 100%. No hay ningún problema. Pero ese es un espacio formativo. No contaminado, me refiero. Hay gente que se reúne en formación ¿para qué? Para charlar o para hablar de cifras y tal. No, el manager está formando. Que es, en ese aspecto está haciendo ese trabajo, ¿no? Eso sería dentro del mundo de la parte de presencialidad, ¿no? Igual que mis compañeros hablábamos antes, ¿no? Esto de la pandemia nos ha hecho acelerar a todos que no veas, ¿no? En el Teams, yo para desarrollarme con algoritmos en un campus virtual y al final y generar plataformas de formación online,
Pues bien, con todo eso también tenemos en esa misma cultura, dijimos, oye, pues esa cultura de formador que llevamos en el ADN, aparte que en el grupo ya sabéis que tenemos universidades, tenemos escuelas de negocio, pues lógicamente solo faltaría que esto no lo tuviéramos en el ADN. Además de eso, dentro de la virtualidad, queríamos hacer algo diferente, algo más personalizado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos dos sistemas, o generar una plataforma a la carta en la cual tú podías entrar y lanzar, ¿no? Y lanzar de una manera, ya sí, objetiva, sí, pero lanzar formaciones, o bien que tuviese un aprendizaje, que fuera una plataforma que aprendiera, un poco de IA. Porque lo de inteligencia artificial a veces abusamos del término, no es inteligencia artificial, pero sí que trabaja con algoritmos para personalizar la formación. Como te comentaba, si queremos personalizar algo, tiene que ser algo progresivo. Seguramente Roberto pues irá más rápido que yo en muchas cosas, en otras iré yo. No nos puedes dar la misma formación. ¿Por qué? Porque él irá súper avanzado y yo era súper lento. Y a mí me costará. Entonces, generamos un sistema que en función de atributos pudiésemos personalizar esto. Entonces lo llamamos SAP, Sistema de Aprendizaje Progresivo. ¿Vale? Y por último, y de eso yo creo que hablaremos después, Nuria, pero ¿qué necesitábamos? Un espacio abierto de otras disciplinas formativas, lo que serían microcápsulas o microlearning, como queráis llamarlo, donde una persona libremente pudiese conectarse. Entonces dijimos, todo nació a fruto de la pandemia. Esto no es que lo tuviese pensado antes, que para nada lo tenía pensado, pero en el 2020 se te despierta la imaginación de manera sorprendente, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? De hecho, lo comentamos antes, yo tuve la suerte al pertenecer a un grupo de comunicación, pues hasta tengo mi espacio formativo donde pues, grabamos vídeos, no digo un plató, pero casi, un mini plató, ¿vale? Por no ser presuntuoso, pero es verdad que tenemos un mini plató en el cual puedo hacer mi formación, podemos grabarlo, no solo yo, compañeros, o incluso personas externas, ¿no? Pues, ¿qué te decía? Si tenía la presencialidad con los managers como formadores, si tenía un campus que se personalizaba a través de atributos, necesitábamos un espacio donde libremente, democráticamente, una persona pudiese formarse, porque le apeteciera. Claro, jugamos mucho con el control horario. Entonces emitimos en directo una serie de acciones, como por ejemplo que tenemos un concurso, os iba a decir que participaréis, pero no es un enlace interno, pero se llama Aprende y Gana, en el cual pues hablan de productos o de obras que nosotros tenemos dentro del grupo y ganas premios, ganas premios por acumulación de puntos, cada mes es un tema diferente. ¿Es obligatorio? No. Participación altísima. Pues cerca de, pues mira, me van a estar ahí a que llevan los datos, la analítica está ahí, pero estamos hablando de un 35-40% de la plantilla que libremente, sin ningún tipo, se suma a esas transmisiones, ¿no? O, por ejemplo, tenemos webcasts de interés, sea cual sea, no hace falta que sea de un producto o una obra, puede ser de una habilidad personal o de otras cosas que también detectamos, lo que hablábamos antes de las competencias, ¿no? Que para nosotros son importantes, y en el trabajo sobre todo que están desarrollando esta red comercial, como son la resiliencia, lo que antes llamábamos, ¿no? La capacidad, la resistencia a la frustración, bueno, pues en este caso, bueno, resiliencia, la capacidad tecnológica y sobre todo la proactividad, que son elementos que para nosotros son vitales dentro del Grupo Planeta, ¿no? Gracias, y sí que te cuento más, pero... No, dejemos que Astrid también... Astrid tiene muchas cosas más interesantes que yo que contar seguro. Astrid, cuando estuve hablando contigo en el caso de Fluidra, también me comentabas, al igual que en el caso de Almiral, que también estáis en un proceso de transformación cultural. Me explicabas que Fluidra es una empresa una empresa familiar que nace, pero que ya estáis en 47 países, si no recuerdo mal, y además con un crecimiento que ha sido inorgánico, ¿no? Entonces os encontráis en esa necesidad ahora pues, de globalizar procesos, de aprovechar sinergias entre diferentes países. Y teníais, bueno, en este proceso de unificación, creo que me hablasteis del concepto de One Fluidra, no de ir hacia One Fluidra, y una de las iniciativas que me explicaste que me pareció súper interesante era que queríais empezar con promover y sobre todo transmitir la cultura del nuevo estilo de liderazgo que queríais tener dentro de Fluidra. Entonces, bueno, me gustaría que nos pudierais hablar sobre todo este programa del Conscious Leader, creo que le llamabais así, y bueno, pues también cómo vosotros entendéis estas competencias más dentro de Fluidra. Pues también muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir y aprender de las diferentes ponencias a las que hemos podido asistir a lo largo del día. Como Planeta, como Desigual, como Almiral, yo creo el 99,9%, ¿no? Pues creo que todos estaríamos de acuerdo que estamos en ese proceso de transformación, ¿no?
y que está claro, ¿no?, que transformar sin tocar cultura, ¿no?, no va a ser viable, ¿no? Entonces, cuando tocamos cultura, como tú bien decías, ¿no?, nosotros veníamos de ser una empresa familiar. En 2018 se produce una gran fusión con Zodiac, ¿no?, una gran empresa americana. Eso nos cambia también el paradigma. No son 47 países, que ahora Rusia se nos ha caído, somos 40, ahora no, 46 países, pero lo que hace es también una gestión muy compleja, ¿no?, a la hora de pensar en cómo nos acercamos, cómo realmente llegamos a todos nuestros colaboradores. Evidentemente, la pandemia, hay que decirlo, fue un acelerador, ¿no? Lo que siempre podías tener excusas en el día a día, porque, ¿verdad?, al final fue un acelerador para poder poner recursos a disposición. Eso está claro. Un tema muy importante también, pues muchas veces, ¿no?, pues queda bonito decir que son iniciativas que han liderado desde recursos humanos. Bueno, pero la cuestión es que sale de una petición real de las personas de Fluidra, ¿no? En la Engagement Survey salió claramente que la gente pedía más y mayores oportunidades de formación y de desarrollo. Por tanto, había que dar de alguna manera respuesta a esta demanda también. Y no nos tenemos que engañar, ¿no? En ese entorno global también, decíamos, de 46, no son 46 idiomas, pero son muchos, y evidentemente para formación que puedas hacer tú, ¿no?, realmente curar como contenidos, es inviable, ¿no?, a nivel de coste poder duplicar. Por tanto, todo esto ¿no?, que nos ofrecen a nivel de catálogo online es una gran oportunidad para poder llegar aquí. Entonces decía, claro, cuando tocamos cultura, ¿no?, y queremos pensar en esta, nos gusta llamarlo Learning Agility, ¿desde dónde lo enfocamos, ¿no?, esto cómo lo promovemos? Conscious, de nuevo, ¿no?, y digo, ostras, vamos a tocarlo desde diferentes prismas, ¿no?, desde diferentes enfoques, porque al final no es la manera que podemos avanzar todos justos. Entonces, Conscious Leader es la manera de abordarlo desde el punto de vista del liderazgo. Es un programa que hacemos a nivel global. Hemos empezado por Senior Leaders y vamos bajando. Y al final lo que hay 6 dimensiones de liderazgo. En estas 6 dimensiones de liderazgo, una es Caring for People, que evidentemente tiene que ver, ¿no?, en cómo el líder está cuidando a sus personas en toda su dimensión, la personal, la profesional, y evidentemente aquí ya implica la parte de desarrollo, pero implica también el caring de uno mismo, ¿no? En esa típica frase, ¿no?, de si tú no eres capaz de trabajar para ti mismo tu propia mejor versión, ¿cómo vas a promoverlo en los demás? Hay una que es Enabling Development, o sea, ¿qué estás haciendo tú para realmente, ¿no?, promover ese desarrollo en las personas de tu equipo? Y una que también, para no decirlas todas, la que va vinculada, yo creo, que es el Driving Accountability, ¿no? Entonces, ese concepto que también, ¿no?, hablaremos de cómo cada uno de nosotros nos responsabilizamos, ¿no?, de nuestro propio desarrollo. Yo no me quedo cruzada de brazos a ver, ¿no?, qué me van a proponer hoy para formar, o este año cuál va a ser mi plan de formación, ¿no?, cómo yo tengo un papel en esto, cómo yo me siento dueño de esto. Es importante. Pero claro, es importante si tú como responsable lo compartes conmigo, ¿no? Porque si lo trabajamos muy bien desde la vertiente individual, pero al final después resulta que todos los espacios que yo me pueda reservar para hacer ¿no?, mi tiempo de learning, mi manager me los va a bloquear para hacer otras cosas, o mi manager simplemente piensa que esto no merece la pena, no es un tiempo que estoy invirtiendo, sino que es un tiempo que estoy de alguna manera gastando, no va a ser importante. Por tanto, por un lado, ¿no?, tenemos la palanca del liderazgo, que nos tiene que ayudar a impulsarlo, y por otro trabajamos la palanca del propio colaborador. Lo que hicimos fue incluir este año por primera vez la pieza de conversación de carrera, que no la teníamos formalizada como tal a lo largo del proceso, a lo largo del ciclo. En lo que nosotros llamamos el one-to-one, ¿no?, que es la evaluación. Siempre hablábamos del pasado, ¿no? Oye, los objetivos de este año, ¿cómo han ido? Oye, los valores de este año, ¿cómo han ido? Que, por cierto, uno de los valores es Learn and Adapt. Por tanto, ¿no?, también lo tenemos imbrincado de nuevo en la cultura de valores para todo el mundo homogéneo. Entonces, a la hora de incluir esta parte de la propia conversación de carrera, para hacer el símil, ¿no?, lo que teníamos el programa del Conscious Leader, para el propio colaborador es el Conscious Me, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo haces tú, ¿no?, esa reflexión interna de, bueno, cuáles van a ser tus próximos pasos, independientemente que para ti el próximo paso sea
estar donde estoy. Si yo de aquí 10 años quiero seguir estando en mi sitio porque me gusta mi trabajo, porque yo valgo para esto, no tengo mayor aspiración, es genial. Eso, a día de hoy, en el momento en el que estamos, no quiere decir que no tengas que hacer nada para tu desarrollo, ¿no? Por tanto, también hay oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos, independientemente de cuál pueda ser tu aspiración. Y ahí, ¿no?, yo creo la gracia es adaptarnos, ¿no?, a esa velocidad de aprendizaje. Oye, que tú sí que tienes esta aspiración, que sí quieres correr, que quieres ir a las Olimpiadas, ¿no? Nosotros hacemos el símil con los carriles de la piscina. Oye, pues te damos el carril rápido, ¿no?, y avanza todo lo que puedas. Oye, que tú no, que tú estás bien, que tú quieres... Vale, pero habrá que perfeccionar la técnica, ¿no? Habrá que seguir nadando, ¿no? En el momento que paramos de nadar, por tanto, eso es lo que queremos, ¿no? Por tanto, perfeccionar y tener a los expertos. Entonces, estamos ahí generando esta cultura, de alguna manera. No es fácil, evidentemente, además, ¿no?, nos resulta a día de hoy mucho más fácil abarcarlo en personal, que podemos decir, ¿no?, que estamos más o menos en oficina con un acceso más... Y tenemos todavía mucho reto y mucho camino por recorrer o por nadar, ¿no? Yo creo, ¿no?, tenemos, por ejemplo, una gran oportunidad. Un 40% de la plantilla más o menos está en posiciones de manufacturing, ¿no?, vinculados a logística, operaciones, donde tenemos que acercarnos mucho más. A día de hoy es tan fácil, ¿no?, como en el QR pueden tener todos los recursos a su alcance, y todavía no estamos llegando allí. Gracias, Astrid. Roberto, ha sido una forma rápida, nos quedan 13 minutos, vamos a intentar aprovecharlos, que todos podáis hacer otra intervención. Roberto, nos habías comentado que precisamente para vosotros, dentro de esas competencias que identificabais como más a tener dentro de Desigual, me has comentado dos, que era la creatividad y la innovación. Y sí que te quería preguntar, pues, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo para realmente permitir, ¿no?, cómo potenciar ese desarrollo de esas competencias dentro de Desigual, y cómo hacéis, ¿no?, qué iniciativas lleváis adelante para poder fomentarlas y darles cabida? Bueno, pues como tenemos poco tiempo, voy a ser muy concretos. Podría contar muchas, pero voy a destacar una en la que personalmente participé y me gustó, y bueno, creo que es un ejemplo positivo y bueno para contar. En Desigual tenemos una aceleradora de startups. Entonces esto nos ayuda, como os comentaba antes con lo de la cultura open, a trabajar con el talento externo. Si trabajas con startups, pues su negocio pues te acaba beneficiando también a ti, y tú les aportas pues desarrollo, formación, etcétera, ¿no? Las startups trabajamos con una consultora externa y trabajan pues la metodología Design Thinking que todos conocéis. Entonces, lo que hemos creado o hemos lanzado, porque ya está inventado, son los hackathon, ¿vale?, que son ejercicios en los que nos reunimos gente, bueno, grupillos de diferentes departamentos, diferentes nacionalidades, diferentes edades, o sea, grupos muy diversos, para buscar soluciones internas a issues que podamos tener. Pues oye, o bien sea una nueva línea de negocio, un issue, no sé, un testeo, lo que sea. Todo esto dentro de nuestra filosofía, que nosotros llamamos Test and Learn, que significa, pues bueno, como os he contado antes, ir aprendiendo sobre la marcha para sacar los mejores aprendizajes. Entonces, estos hackathon lo que nos permiten es encontrar internamente esas soluciones, pero es que además aprendemos todos, yo en primera persona, la metodología de Design Thinking, y luego yo puedo trabajarlo con mis compañeros. O sea, yo luego a People, que es mi área de recursos humanos, pues digo, pues he aprendido esto, vamos a intentar también trabajarlo. Entonces estamos, por decirlo de alguna forma, matando dos pájaros de un tiro, ¿no?, que es fomentando lo que es encontrar esas soluciones, que hace que pues trabajes mucho la creatividad, porque la metodología pues es muy concreta, son unos steps muy definidos, y en X tiempo tienes que sacar una solución, y además de mutuo acuerdo. Y luego aparte estamos trabajando esas nuevas metodologías más ágiles, que a Retail nos vienen muy bien, en los propios departamentos. Y como son grupos internacionales, son grupos muy diferentes, pues todo el mundo se ve beneficiado. Gracias, Roberto. Y gracias por la síntesis también, porque había más temas. Vale. Beatriz, te pregunto a ti ahora también. En tu caso has comentado que las grandes competencias que veis es, por un lado, las competencias digitales para este nuevo escenario en el que nos vamos a abocar, ¿no?, a tener por delante. Y me hablabas también de ese modelo de liderazgo, lo importante que era el modelo de liderazgo y desarrollar los líderes que tenemos actualmente como desarrolladores de talento, ¿no?, esa figura como del coach. Entonces te quería, si podías compartir con nosotros de una forma así sintetizada el proyecto que me comentaste, el proyecto de la Academia de Liderazgo, si nos puedes explicar, bueno, cómo habéis hecho este top-down y también el resultado que habéis tenido y cómo habéis medido, ¿no?, el impacto que ha habido ya dentro de la organización. Muy bien,
voy a intentar hacerlo también como Roberto. Entonces, nosotros dentro de este proceso de transformación cultural se han definido las 12 competencias de liderazgo, ¿no? Que deben tener todos los líderes dentro de Almiral para poder tener éxito dentro de la organización. Entonces, se ha hecho un proceso de evaluación que ha empezado a nivel de Management Board y de Senior Leadership, ¿vale? Porque al final también, pues como decía el compañero, pues nosotros también consideramos que es un proceso que tiene que empezar arriba, que son los líderes los que tienen al final que ser los ejemplos para que todo el mundo vea que si ellos lo hacen, entonces yo también lo debo hacer y lo puedo hacer. Entonces se ha hecho ese proceso de evaluación que les ha permitido a todos los líderes entender cómo están posicionados en comparación con ese perfil ideal de líder, y estamos ahora en un proceso de tener sesiones de coaching con todos ellos para que puedan entender cuáles son sus palancas, cuáles son las fortalezas dentro de ese modelo de 12 competencias y cuáles son las 2-3 competencias máximo en las que tienen un mayor gap y en las que deben enfocar sus acciones de desarrollo. Entonces, en esa primera sesión de coaching les ayudamos a entenderlo y a hacer ese proceso de self-awareness, que es también clave, ¿no?, para favorecer el desarrollo, y empezar a dibujar su plan de desarrollo individual. Con ese plan de desarrollo individual, que lo trabajarán junto con sus managers, les pedimos que identifiquen acciones concretas dentro del modelo 70-20-10, que seguro que todos conocéis, y todo esto dándoles un plazo evidentemente amplio para que vayan continuamente trabajando en su desarrollo, y les recomendamos que además compartan ese camino con sus equipos, para que sus equipos también sepan qué están haciendo, incluso que les ayudan un poco con la accountability, ¿no? De, oye, me dijiste que esto lo ibas a desarrollar y no sé si lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces ese es el primer proceso. Todo esto dentro pedimos que lo registren dentro de la plataforma, para también que nos ayude desde el departamento corporativo a identificar si hay gaps compartidos entre todos los líderes, para que podamos dar soluciones también a nivel corporate, ¿no?, en esas competencias en concreto. Y eso lo ligo en un minuto con el proyecto que estamos trabajando también de Leadership Academy, que esto está todavía en una fase más inicial, pero al final lo que estamos trabajando es en desarrollar una academia de liderazgo también dentro de una plataforma virtual que es para todos los empleados, y entonces se desarrollan paths de formación dependiendo del nivel en el que tú te encuentras dentro de tu desarrollo como líder o dentro de tu desarrollo como individual contributor, que también lideras, ¿no?, diferentes proyectos, diferentes situaciones, y a través de diferentes formatos, diferentes metodologías y sobre todo a través de aprendizaje colaborativo, creando una comunidad dentro de la compañía, poder ver y poder monitorizar cómo van evolucionando los líderes y cómo va impactando todas estas acciones que vamos realizando en este colectivo. Súper, Beatriz, respira. Vale, Juan José, en tu caso, Juanjo, te pregunto... Hasta que te has quedado sin tiempo. ¿Cómo conseguís todo esto que nos has comentado, ¿no? Que tener en el ADN ese concepto de learnability que ya tenéis? Te quería preguntar, para vosotros, ¿cuál es clave? ¿Cómo lo fomentáis y cuál es la clave realmente para que esto suceda? Si tengáis estos índices que comentabais, que a pesar de ser voluntario, estáis con esas ratios, ¿cuál es la clave para ti? Hay muchas. O sea, un trabajo muy intenso, ¿no? Muy aburrido, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Aparte de eso, que es obvio, hay algo, mira, que es... Y voy a bajarlo a lo que sería, podría decírtelo en grandes palabras, pero vamos a ser claros. Ha de ser atractivo. ¿Qué intentamos generar? Un ecosistema cercano, un ecosistema formativo en el cual demos facilidades y haya equilibrio. ¿En qué? Yo no puedo, sí es verdad, ¿no? O sea, todos cuando lanzamos un producto nuevo o una obra nueva, lo que sea, es cierto que nosotros lo primero que hacemos es, oye, tenéis que estar formados en esto, porque si no, oye, mal vamos, ¿no? O sea, vamos a ver qué vamos a explicar o qué vamos a contar. Eso por supuesto, pero si toda la formación que yo voy a dar o que nuestros trabajadores tienen a su disposición es básicamente esa, claro, al final es como pobre, porque la ven como obligatoria. Entonces dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para hacer esa cosa diferente, para que libremente ellos entren en la plataforma para solicitar una formación? Incluso tienen cuestionarios, oye, pues me interesa hacer un curso de estos presencial, porque sea presencial, porque están un poco cansados ya de la virtualidad y esto, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Pues hacer cursos atractivos.
Y decimos, o sea, nosotros en una plataforma de formación huimos totalmente de PDFs, de conceptos así como fríos y estándar. Vamos por vídeos, vamos por audios, vamos con interacciones. Hay con realmente un foro potente que da respuesta al momento, que estamos durante 8 horas ahí detrás hay alguien para responder. Y curiosamente, trabajamos muy en conexión con el Departamento de Comunicación Interna. O sea, hay una serie de diseñadores que nos ayudan al departamento de formación para hacerlo atractivo. Mira, te voy a poner un caso, ¿no? O sea, ¿ves estos logos de Factor Humano? Me hizo gracia porque toda nuestra plataforma es así. O sea, hemos pasado de algo de señores con corbata a algo con colores como más vivos, como más cercanos, como más juventud. Hablamos con Roberto antes, ¿no? Que decíamos ¿no? Los nuevos perfiles que se incorporan, qué perfil tienen. Hacerlo atractivo. Sí, no es complicado. Es simplemente huir de ese bisoñé, ¿no? Y pasar a algo como más cercano. Entonces ellos lo ven como propio. Lógicamente tenemos programas, hay uno en concreto que se llama Potenciate, hay una persona aquí que lo ha desarrollado, o sea que Potenciate, que es tú libremente, no tiene nada que ver con, son skills, soft skills, ¿no? O sea, básicamente pues está desde la empatía hasta la asertividad, pues lo que decíamos, resistencia a la frustración, o simplemente crecimiento personal, o mindset. O sea, son acciones formativas que tú libremente entras y las haces. ¿Alguien te va a decir algo? No. O sea, no, es simplemente porque tú, por el placer de entrar y hacerlo, ¿no? Claro, para eso tenemos que jugar con metodologías muy dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Pues claro, échale de vídeos, por eso lo de tener un pequeño plató, de échale de vídeos, échale de entrevistas, buscarte la vida como... ¿Qué voy a contar? Que no sepáis todos los que estáis aquí. Gracias, Juanjo. A vosotros. Astrid, has comentado en la intervención de antes, ¿no? Vosotros está apuesta por el desarrollo para todos los colaboradores, da igual si soy de los que estoy a gusto donde estoy y valgo para este puesto y me siento a gusto y no se trata que no tenga aspiraciones, simplemente estoy bien aquí. Y esa apuesta por ese desarrollo, pero también aceptando esos diferentes ritmos, ¿no? El carril lento, el carril rápido de la piscina. Te quería comentar y preguntar, ¿cómo fomentáis esta learnability en el sentido de cómo estáis ayudando a hacer ese cambio de mindset, de que sea el colaborador el líder, ¿no? De ese aprendizaje y sobre todo qué recursos estáis utilizando como ejemplos para darles esa autonomía y esa capacidad de decidir en qué carril me quiero poner al final? Fruto de esa reflexión que decíamos, ¿no? Que también salía ¿no? Este es el power de la reflexión, decíamos, tenemos esa conversación de carrera y a partir de ahí, de alguna manera, ¿no? Lo chulo, el objetivo, lo que nos gustaría es pensar que todos, ¿no? Lo que antes en una Ninebox, ¿no? Estaban solo plan de desarrollo solo había para unos, ¿no? Pensar que todos podemos tener un plan de desarrollo. Recursos aquí, nos gusta también, ¿no? Pensar en el modelo 70-20-10. Es verdad que a veces, ¿no? Cuando empiezas en la hoja en blanco, las personas les costaba, ¿no? Pensar, vale, yo lo entiendo, ¿no? Pero ¿qué pongo? Entonces hemos facilitado, ¿no? Recursos para poder de alguna manera inspirar en qué acciones pongo de ese 70, de ese 20, ¿no? A través de otros. Y para el 10% lo que hemos hecho es adquirir, empezamos con un catálogo de contenidos, ya digamos es el segundo año en el que tenemos, para unos usuarios, aquí sí que solo de alguna manera limitados, eran unos 1.300 para ver, ¿no? Estamos en modo piloto para ver cómo funcionaba, cómo respiraban, hicimos primero unas asignaciones de alguna manera obligatorias para que la gente se forzara a entrar, de alguna manera empezar a trastear, a jugar con la herramienta y a partir de aquí tienen contenidos abiertos todo el mundo, por tanto en base a lo que yo he hablado en esta conversación de carrera y podamos acordar con mi responsable, puedo buscar, ¿no? Recursos libremente para todo. Nos encanta el concepto de experiencia Netflix, lo que nos gustaría evitar, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos también margen de maniobra para trabajar, es queríamos evitar ese concepto que el otro día creo que hablamos con Jesús, ¿no? El momento Netflix de que miro, tengo tanto que al final apago la tele y no, al final no hemos escogido ninguna peli, ninguna serie porque he visto tantos que me cuesta. Entonces, es verdad que ahora no tenemos como muchos ingredientes, estamos dando 2 catálogos a la vez, ¿no? de recursos online, en largo formato, en microlearnings, en TED Talks, en, ¿no? los diferentes formatos que por tanto también ayudan, ¿no? A adaptarse a las diferentes maneras que nos gusta aprender, pero más allá de los ingredientes tenemos que dar recetas, ¿no? Yo creo que aquí para la curación de contenidos tenemos trabajo a hacer y darle un poquito más masticadito o pues más la receta para que cada uno se pueda poner o crear los itinerarios, etcétera. Este año
hicimos el Digital Learning Day en febrero con 3 testimonials, ¿no? Que de alguna manera en ese primer año ya lo habían probado, y fue súper curioso, ¿no? Porque uno te dice, a mí me encanta pues ir escuchándolo cuando estoy paseando el perro, y es genial. Otro que tenía una logística interna con los niños, no sé qué, y el momento que se ponía a conectarse a la plataforma era el lunes por la noche. Y otro que te decía, ¿no? Oye, no, era un tema súper técnico de Excel tal, que lo tenía que hacer en la pantalla, en el trabajo. Y genial, ¿no? Y qué bueno que unos mismos recursos al final puedan dar necesidades y se puedan consumir de una manera tan diferente, ¿no? Y creo que es parte del objetivo conseguido, pero que tenemos que facilitarlo más para que sea del todo atractivo para todos. Gracias, Astrid. Solo en un minuto me gustaría hacer un pequeño resumen para que todos nos llevemos al menos como 3 pinceladas. Como resumen, yo diría que como organizaciones tenemos que estar atentos a ser ágiles y facilitarles a nuestros equipos pues tanto los recursos como el espacio para poder desarrollar esa learnability, como tú comentabas, Astrid, ¿no? Facilitar todo, ser facilitadores para que ellos sí que asuman ese liderazgo de su plan de desarrollo profesional, y darles eso, los recursos y el espacio para hacerlo, eso a nivel de organización. De la misma forma, como también comentaba Beatriz, también como recursos humanos apoyemos, como organización, apoyémonos en herramientas tecnológicas que ya hacen parte de esto, que ya están haciendo herramientas de gestión del talento, que ya están haciendo una analítica de ver qué competencias se están demandando a nivel de recruiting en nuevos puestos, qué competencias he sacado más altas o más bajas en mi evaluación del desempeño, que ya me proponga qué recursos formativos son los que están dando soporte, están apalancando para que las mejore. Apoyémonos en este tipo de herramientas tecnológicas para ayudarnos en esta parte. Y por último, sí que a nivel individual, todo esto ha sido reflexiones a nivel organizativo, pero sí que como a nivel individual, a nivel personal y profesional, yo sí que os diría a todos y a mí misma me diría, revisemos esa mochila que hablamos inicialmente, revisemos qué llevamos en esa mochila, llenémosla de esa learnability, de esa curiosidad que nos ayudará a acercarnos más a esos puestos del futuro, sean los que sean finalmente, y vaciémosla, saquemos todo aquello que no nos está permitiendo avanzar, que no nos está permitiendo aquellas creencias, lo que nos ha servido hasta ahora, pero no tiene por qué servirnos a partir de ahora, y dejemos esa capacidad por aprender, por adaptarnos, por ser más flexibles y tener esa creación, esa innovación que todos habéis comentado. Y nada, decir eso, que al final la vida va de esto, va de aprender y además disfrutar haciéndolo. Así que muchas gracias a todos por haber venido a esta mesa y gracias a vosotros.